Hola, mi nombre es Estefanía Costa de la Universidad UNAD y hoy vamos a estar desarrollando la fase 4 del análisis y reflexiones de derechos humanos y derecho internacional humanitario. Mi caso escogido fue la desaparición forzada en Colombia. Cuando ocurre una desaparición forzada, se vulneran varias normas y derechos fundamentales, tanto a nivel nacional como internacional, que están diseñados para proteger la vida, la libertad, la integridad personal y la dignidad humana. En este caso, aplica la violación de los derechos humanos y los derechos internacionales humanitarios. Contexto. La desaparición forzada en Colombia durante el conflicto armado interno involucraron a las autoridades estatales, las guerrillas, paramilitares y otros actores ilegales, deteniendo ilegalmente, secuestrando, desapareciendo a miles de personas para generar miedo y control. El conflicto armado marcó el inicio de estas desapariciones en los años 60, con intensificación en las décadas de 80 y 90. Familiares de las víctimas y organizaciones de derechos humanos han liderado movimientos exigiendo la verdad, justicia y reparación. En el 2005, Colombia ratificó la Convención contra las Desapariciones Forzadas y en el 2016 se creó la Comisión de la Verdad y la Jurisdicción Especial para la Paz. A pesar de los esfuerzos, muchas desapariciones aún quedan sin resolver, afectando a diversos sectores de la sociedad. Las familias de las víctimas siguen buscando justicia, mientras Colombia enfrenta las secuelas dolorosas de esta situación. Como actores involucrados tenemos como responsables las Fuerzas Armadas del Estado, el Ejército Nacional y la Policía Nacional, grupos guerrilleros como las FARC, el ELN, el M-19, grupos paramilitares como las Autodefensas Unidas de Colombia. En las víctimas o personas protegidas tenemos a los líderes sociales y defensores de los derechos humanos, familias y comunidades, sindicalistas, miembros de las comunidades indígenas, campesinos y estudiantes. Listo. A continuación, se describen las principales normas que se violan en caso de una desaparición forzada. En el tema de los derechos humanos, tenemos varios artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, las cuales la vamos a reconocer con las siglas DUDH, y el Pacto Internacional sobre los Derechos Civiles y Políticos, que los vamos a reconocer con las siglas PISP, ¿sí? La Declaración Universal de los Derechos Humanos nos proporciona un marco común para la protección y promoción de los derechos fundamentales de todas las personas, independientemente de las circunstancias o del origen. Y el pacto internacional es fundamental porque establece garantías claves para la libertad individual, la participación política, el acceso a la justicia y la protección contra los abusos por parte del Estado. Entonces podemos ver que en el derecho a la vida se viola el artículo 3 de la DUDH. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad personal. Y se viola el artículo 6 del Pacto Internacional, que es el PIDCP. El derecho a la vida será protegido por la ley, nadie será arbitrariamente privado de la libertad. En este caso se viola el derecho a la vida porque en muchos casos las personas desaparecidas son ejecutadas y su muerte es oculta. Tenemos el derecho a la libertad y a la seguridad personal, donde se viola el artículo 9 del DUDH, nadie podrá ser arbitrariamente arrestado, detenido ni exiliado, y el artículo 9 del PIDCP, toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personal. Se viola el derecho, este derecho en el contexto de la desaparición forzada, ya que se implica la privación arbitraria de la libertad de una persona pues, que ha sido detenida de manera ilegal. También tenemos el derecho a no ser sometido a tortura ni de tratos crueles, inhumanos y degradantes. En esta se ve el artículo 5 del DUDH y el artículo 7 del PISP, donde dice que nadie será sometido a tortura ni tratos crueles, inhumanos o degradantes. En muchos casos de la desaparición forzada, las personas son sometidas y privadas de la libertad sin justificación legal, a lo que generalmente la acompaña de abusos físicos, psicológicos y violencia sexual. También tenemos el derecho a la protección judicial, donde se viola el artículo de UDH. Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales y competentes. Y el artículo 2 del PISP, donde obliga al Estado a asegurar que toda persona tenga acceso a la justicia.
Las autoridades encargadas de investigar las desapariciones forzadas generalmente no proporcionan información sobre el paradero de las personas desaparecidas. Las familias de las víctimas no reciben respuestas sobre el estado o destino de la persona detenida, lo que impide que puedan acudir a la justicia de manera efectiva. Tenemos también el derecho a la verdad. Sí, ese es con la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas del 2016. Establece que las víctimas de desaparición forzada tienen derecho a conocer la verdad sobre los hechos. El derecho a a la verdad es violado en la desaparición forzada porque en muchos casos no tiene información clara y accesible de los hechos, también por la falta de transparencia, el encubrimiento de los responsables y la impunidad. Por último, tenemos el derecho a la integridad familiar, donde se viola el artículo 16 del DUDH. La familia es el elemento natural y fundamental en la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y el Estado. En el contexto de la desaparición forzada, este derecho se vulnera, ya que la desaparición de un ser querido provoca traumas psicológicos, trastornos emocionales graves como ansiedad o incertidumbre en los padres, hijos, cónyuges y otros familiares cercanos, desgarrando la unión familiar y en muchos casos las autoridades no solo ignoran el derecho de la persona desaparecida, sino también el de sus familiares. Con respecto al derecho internacional humanitario, tenemos que se vulnera el artículo 3 común a los cuatro convenios de Ginebra, donde se establece que las personas que no participen directamente en las hostilidades, como los prisioneros de guerra civiles, deben ser tratados humanamente protegidos contra los actos de violencia. Los convenios de Ginebra son una serie de tratados internacionales que se dividen en cuatro capítulos destinados a proteger a las personas que no participen directamente en los conflictos armados y a regular la conducta de las partes en la guerra. Esos tratados establecen normas especiales para proteger a los heridos, los enfermos, prisioneros de guerra y civiles durante y después del conflicto armado. Tenemos el primer convenio de Ginebra, el cual es para mejorar la suerte de los heridos y enfermos de las Fuerzas Armadas en campaña. El segundo convenio para mejorar la suerte de heridos, enfermos, náufragos de las Fuerzas Armadas en el mar y tenemos el tercer convenio de Ginebra sobre el tratado debido a los prisioneros de guerra y el cuarto convenio que es sobre la protección de las personas civiles en tiempo de guerra. También se viola el protocolo 1 de los convenios de Ginebra, donde regula la protección de los civiles y los prisioneros de guerra en conflictos armados y exige que se mantenga un registro de los detenidos. Los protocolos adicionales de los convenios de Ginebra fueron adoptados por 1977 para mejorar la protección de las personas en los conflictos armados, adaptando las normas a las nuevas formas de guerra. En particular, estos protocolos se enfocan en los conflictos armados no internacionales y refuerzan las protecciones para los civiles. En este caso tenemos el protocolo adicional 1, que establece las normas detalladas para la protección de los bienes civiles y la prohibición de ataques indiscriminados. Tenemos el protocolo 2, que establece las normas para la protección de las personas en conflictos armados no internacionales que involucran a los grupos armados no estatales. Buscan garantizar la protección mínima de los civiles y las personas que no participen. Por otro lado, eh, tenemos el derecho a la información de los detenidos, ¿sí? Donde se vulnera el artículo 122 del tercer convenio de Ginebra, donde establece que las personas detenidas deben ser registradas y las partes del conflicto deben permitir que los organismos neutrales el acceso a los prisioneros de guerra y a las personas detenidas. Por otro lado, tenemos crímenes de guerra, donde la norma vulnerada es el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional de 1998. Establece que la desaparición forzada, cuando se comete por parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil, constituye a un crimen de guerra. El Estatuto de Roma es un hito fundamental en la lucha contra la impunidad por los crímenes internacionales graves, estableciendo una corte permanente para juzgar a los responsables de crímenes de genocidio, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y crímenes de agresión.
Por otro lado, tenemos lo que son las normas especiales sobre la desaparición forzada, ¿sí? La Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra la desaparición forzada del 2016 eh, es una convención que prohíbe la desaparición forzada y reconoce a las víctimas y a sus familias el derecho a tener justicia, reparación y reconocimiento de la verdad. Las normas vulneradas es el artículo 1, donde define que la desaparición forzada y establece las responsabilidades del Estado en la prevención, sanación, eliminación y desaparición forzada. El artículo 24, donde establece el derecho de las víctimas a obtener reparaciones y medidas de no repetición. Como obligaciones del Estado tenemos las siguientes, eh, ya que deben de ser unas acciones preventivas, legislativas, judiciales y reparadoras. Tenemos prevenir la desaparición forzada, adaptar estrategias que permitan prevenir la desaparición forzada y evitar que se produzcan en su territorio. Investigar la desaparición forzada. Deben garantizar de que las investigaciones serán de manera parcial, donde se darán a conocer públicamente los avances de la investigación. También tenemos el de sancionar a los responsables, donde deben adoptar medidas que garanticen que todos los responsables sean procesados y sancionados. Garantías de la reparación de las víctimas deben garantizar una atención integral, médica, psicológica, monetaria, etcétera, que ayuden a reparar secuelas de la desaparición forzada. Y por último, adoptar medidas para la no repetición, implementar reformas que eviten la repetición de las desapariciones forzadas en un futuro. Por último, tenemos las recomendaciones. Desde mi punto de vista como psicóloga, le hago recomendación al Estado y a sus gobiernos, principalmente a reconocer y admitir los casos de desaparición forzada que se han presentado a lo largo del conflicto armado en Colombia, ya que el no reconocimiento revictimiza y afecta la condición psicológica de las víctimas, aumentando la incertidumbre por el no conocer la verdad sobre sus familiares. Una vez que se haya hecho el reconocimiento, se debe instaurar unas mesas de diálogo entre las víctimas y victimarios para que confiesen en qué lugar se cometieron las masacres y asesinatos, cuando esas personas llegaron a asesinar y en qué lugar se cometían las aberraciones, dónde recogían las víctimas y para dónde las llevaban. Por último, conformar un bloque de búsqueda que pueda encontrar los lugares donde se presumen fueron enterrados los cuerpos de los desaparecidos o que se puedan afirmar las confesiones realizadas por los victimarios, ya que esto podría dar un alivio a las familias, aunque no saben cómo ocurrió con sus parientes, y de cierto modo reparar el daño cometido. Sí, esto podría ocasionar pues que se cierre un ciclo doloroso. A la comunidad víctima del conflicto le recomendaría aceptar los diálogos con los victimarios, ya que sería la única forma para poder tener un esclarecimiento de la verdad y de esta forma poder avanzar a una reparación psicológica. Muchas gracias.